la escritora chileno-palestina Lina Meruane se ha consolidado como una de las escritoras más incómodas, afiladas y lúcidas de la literatura latinoamericana contemporánea. Su obra transita entre la narrativa, el ensayo y, más recientemente, la dramaturgia, siempre con un filo que atraviesa el cuerpo, la enfermedad, la intimidad y sus vínculos con lo social y lo político. Autora de novelas como Sangre en el Ojo, Premio Sor Juana Inés de la Cruz y ensayos de referencia como Contra los hijos, Meruane escribe desde un lugar de tensión, el de la crítica a los órdenes establecidos, tanto en la literatura como en la vida. Profesora de la Universidad de Nueva York y ensayista de largo alcance, su escritura se mueve con naturalidad entre lo personal y lo colectivo, con un lenguaje que desarma. Replicantes Revista entrevistó a la escritora durante su paso por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Lo primero que quería preguntarte es por la masterclass que vas a dar mañana en el Malva. Quería preguntarte por qué la elección, ¿no?, de estos procedimientos de colocar límites a los procesos de escritura como, paradójicamente puede parecer, como disparadores de la creatividad. Mira, esta es una idea que no es original, la practicaba el grupo Oulipo, Taller de Literatura Potencial, donde estaban, entre otros, Georges Perec, una figura de escritor francés muerto muy joven, Italo Calvino, autor italiano, Si una noche de invierno un viajero, entre otros, y Raymond Queneau, que tiene un libro muy provocador que se llama Ejercicios de estilo. Sí. Entonces, un poco a partir de esa idea, y de una idea que también la tiene, digamos, un grupo de cine que es Dogma, Sí. Y con una película que a mí me parece muy interesante, un documental que se llama Las 5 obstrucciones, que es donde Lars von Trier cita a su maestro, Jürgen Leth, y le pone todo tipo de limitaciones para 5 peliculitas que hace Leth, y son todas brillantes, increíbles. Y es un poco la idea de que una limitación te obliga a ser creativo y a salir de tu lugar de confort, para poder solucionar esa consigna. Y lo que yo he visto, bueno, primero que nada, yo he escrito mucho por encargo. Yo he hecho un libro que se llama Avidez. Sí. Son cuentos todos encargados, salvo el último, que es Reptil, escribí el 2023, pero lo escribí como una especie de consigna propia porque a ese libro le faltaba un cuento sobre la lengua. Es un libro sobre el hambre, y sobre las pulsiones y las necesidades y el deseo, al que le faltaba unos cuentos sobre la lengua. Entonces pensé, bueno, ahora yo me voy a lanzar mi propia consigna. Tiene que ser un cuento sobre la lengua, tiene que ser un cuento en el que cada párrafo empieza con dicen y los párrafos van aumentando de tamaño. O sea, la primera frase es muy corta y luego termina en un párrafo muy largo. Entonces pensé, estas son mis consignas. Y entonces me hice un libro, eso fue un cuento de autoencargo. Claro. Y me pareció muy, muy interesante y además poniendo este libro, digamos, armando este libro, me di cuenta que eran cuentos de 30 años, que yo había escrito como un cuento por año, un cuento cada 2 años, y que a pesar de las consignas, de las limitaciones, de las extensiones que me iban dando, a veces microcuento, a veces cuento tema libre, en fin, en todos ellos había algo que los unía. Es decir, que había un imaginario dando vuelta que se iba resolviendo en diferentes exigencias y en diferentes formatos. Entonces, un poco a partir de por un lado, de mi admiración temprana por el Oulipo y en la constatación de que las limitaciones del encargo no cierran tu imaginario, sino que sencillamente te obligan a hacer una serie de contorsiones para resolver la consigna, que era un instrumento bueno para escribir. Y también pensé en una cosa que me parece muy ilustrativa de la posibilidad de escribir cualquier cosa. Y que creo que es mucho más angustiante tener, sobre todo cuando eres joven, estás empezando, escribir sobre cualquier cosa, es brutal. Sí. Entonces, siempre pienso en una escena en la que yo estuve en Estados Unidos, la primera vez que estuve en Estados Unidos de adulta, y tenía que comprar un supermercado, me metí al súper, y yo venía de un Chile recién postdictatorial,
Y entonces, claro, en vez de haber 4 marcas de supermercado y 3 champús por marca, había un pasillo. Claro. ¿No? O sea, como un pasillo de champús de todo tipo, para todo tipo de pelo, para todo tipo de mujer, para todo tipo de rizo. Y yo salí sin champú del supermercado porque me estresó, me dio vértigo esa cantidad de opciones. Claro. Entonces, por un lado, reducir las opciones te quita un poco la ansiedad, Sí, ese sí, vértigo, y al mismo tiempo te obliga a ser muy creativo para poder cumplir. Y entonces ahí, no importa lo que tú hagas, igual sale tu imaginario. Entonces, lo que he visto en este taller, que me lo fui pensando a lo largo de un tiempo, es que cada vez que doy este taller la gente escribe mucho. Y porque los hago escribir y después les digo, este es solo un material, a partir de mis consignas, este es solo un material, ahora vamos a transformar eso que escribieron de esta manera. Y entonces es muy bonito ver, digámoslo, y hacemos un análisis de los 2 textos. Y vemos qué pasó en ese transcurso, claro, en esa transformación, cuál funcionó mejor, por qué. Entonces también nos permite reflexionar un poco sobre las estrategias, sobre las herramientas de escritura, sobre el uso de ciertos narradores, sobre el uso del diálogo y en qué medida nos aportan o no. Y creo que funciona porque, claro, son 2 horas. Esto no tengo un semestre, no tengo claro, un año sí, para pensar estrategias de escritura, es inmediato. Sí, el deseo concentrado en un tiempo limitado. Y me pasa que afortunadamente siempre me tocó que la gente que asistió al taller se entregó muy voluntariamente a jugar, porque también esa es la idea, que la escritura tiene que buscarse como placer, por más que sea difícil escribir, tiene que haber algún placer asociado. Y esta invitación como a jugar con el lenguaje, a jugar con la consigna, a ver qué sale sin un látigo en la mano de que si esto es publicable o no es publicable, también creo que le quita un poco la ansiedad a la escritura y permite escribir. Claro, sí. Aprovechando que mencionabas lo de avidez, naturalmente que hay obsesiones comunes entre todos los relatos, pero también al estar entre 3 décadas separados el uno del otro, el primero con el último, ¿notas también alguna mutación, algunas precipitaciones a obsesiones particulares, transformaciones en esas obsesiones? Es difícil contestarte a esta pregunta porque creo que cada cuento es bastante diferente. Sí. Entonces no tengo ni idea si es una evolución sí, o una involución o si te responde a lo que ese cuento me pedía. Y tiendo a pensar que tiene más que ver con que el propio texto te va pidiendo también una serie de transformaciones. Entonces hay algunos cuentos más barrocos, otros más secos, algunos más episódicos, otros más atmosféricos. Pero tiene un poco que ver también con el tema del cuento y lo que va apareciendo en ese cuento, los personajes. Entonces no siento que es una evolución, o sea, no podría marcarte una transformación muy específica o relacionada con algo que me pasó a mí con la escritura. Muchas veces también esos cuentos sirvieron como de base, algo que descubrí escribiendo ese cuento funcionó como de base para algo más largo que estaba investigando, trabajando. ¿Por ejemplo? La entrada a la escuela británica, que hay 2 cuentos ahí, que yo pensé que iban a ser 2 cuentos para un libro sobre el colegio británico, que no escribí ese libro, escribí Hojas de afeitar y Varillazos. Pero empezar a escribir esos cuentos creo que detonó la idea de escribir un libro que se llama Señales de Nosotros, que es un revisitar y un meditar sobre esos años en una escuela británica, un colegio británico en dictadura. Entonces hay como cosas que yo pensé que iba a hacer y que no hice, pero que se resolvieron en otro libro de otro estilo. Claro. No en ficción, sino que en no ficción. Claro. O sea, como que la ficción no me dio para tanto, ¿no? O, no sé, a ver, tengo que pensar. O, por ejemplo, hay un cuento que se llama Ay. Sí. Es ese cuento sobre la madre que le habla a su hija muerta que ha perdido una mano en un accidente, están buscando la mano de esta hija. Ese cuento corresponde en tiempo con una investigación que yo estaba haciendo sobre el monólogo. Y estaba escribiendo monólogos. Y entonces ahí es ese cuento, es un cuento también que se llama Sangre de narices, y es también el final de Fruta podrida.
no me acuerdo cómo es la sincronía, cuál vino antes o después, pero hubo un tiempo que yo estaba como muy interesada en el monólogo. Y entonces ahí estaba trabajando de esa forma y viendo sus posibilidades. Claro. Luego la abandoné. Luego me fui al fragmentarismo. Claro, sí, sí. ¿No? Y hay cuentos fragmentarios también. En fin, o sea que ahí hay como una serie de juegos. Me gusta jugar con la escritura. Me aburre repetir la fórmula. Entonces hay como unos momentos de investigación, luego otros momentos de una escritura que llevan a otra. O sea, pasé del monólogo largo de 40 páginas del final de Fruta Podrida a luego a la fragmentación. Sangre en el ojo y luego la fragmentación del sistema nervioso y luego los cuentos muy fragmentados. Y creo que cuando se agota esa investigación hay que ir a otro lugar. Claro, sí. Te quería preguntar, bueno, a propósito de esto de ir a otros lugares, ahora también eres dramaturga, no he viajado a Chile, así que tampoco he podido ver las puestas en escenas, pero me gustaría que me contaras cómo ha sido ese paso hacia la dramaturgia, tomando en cuenta qué desafíos puede suponer también de que el libro de origen tiene un carácter más ensayístico, ¿no? Que uno suele, por ejemplo, ahora hay una adaptación de La China Iron de Cabezón Cámara, pero bueno, es narrativa, por ahí hay unas estrategias más convencionales para pasar hacia la dramaturgia. ¿Cómo fue el paso, digamos, de estas hacia la dramaturgia en las puestas en escena? Eso por un lado, y me gustaría saber, que me interesa mucho, si participaste en otras decisiones de la puesta en escena, en relación a la dirección, si lo viste en el estreno, si pudiste participar de la elección de elenco. A ver, parto por lo primero. Dale. Yo escribí este ensayo hace 12 años, es una diatriba, tiene un punto de vista muy claro, sí. Y en efecto no era tan fácil pasar del ensayo a la obra de teatro. Esta fue una invitación que me hicieron, ¿por qué no adaptas Contra los hijos? Y entonces yo pensé, bueno, ¿pero qué hago? Le pregunté al director que primero me lo sugirió. Pongo a los personajes a recitar Contra los hijos en una versión así postdramática. Y él me dijo, no, ¿por qué no pones 3 personajes alrededor de una mesa discutiendo el tema? Y yo dije, ya, no era tan simple, digamos. Sí, sí. Pero de inmediato se me ocurrió que uno de los personajes era Contra los hijos. La hermana feminista, socióloga, que toma, digamos, en algunos puntos verbatim ciertos momentos del ensayo. Sí. Pero eso es un personaje también lleno de contradicciones. O sea, no es un personaje puramente contra. Y luego están los 2 hermanos, la hermana conservadora, que es contra el aborto, pero también tiene sus propias contradicciones con su maternidad repetida, voluntaria e involuntariamente. Y también está ese hermano gay que quiere ser padre y al que nadie le ha preguntado si quiere ser padre y al que le gustaría que le hubieran preguntado si quería ser padre, pero que nadie realmente piensa que él pueda ser padre. Y entonces ahí entra como la dimensión del ensayo, por un lado, pero también otros elementos que no están tan presentes en el ensayo, pero que me entusiasmaron para ponerme a escribir. Y luego se me ocurrió también que finalmente estos 3 personajes son hijos también. Claro. Tienen una madre, tienen un padre, entonces ahí también entra una segunda capa, digamos, de tensión y de contradicción y de humor y de drama, que tiene que ver con la madre y el padre de estos 3 personajes. Claro, es doble la posición. Sí, es doble la posición, exactamente. Por un lado, ellos con sus hijos tenidos o por tener o en la mente, y luego ellos como hijos, y cómo son como hijos. Y ahí aparece una serie de egoísmos que me parecía interesante examinar. Entonces me divertí mucho escribiendo. Por supuesto, el dramaturgo que me pidió la obra no quiso la obra, quería algo mucho más brutal, más diatribesco, y yo lo había llevado a otro lugar. Le dije, bueno, yo la verdad es que no repito mis textos, yo soy creadora, no soy repetidora de mí misma. Y entonces me tuve que buscar otras opciones y la opción surgió a partir de una invitación de Casa América Cataluña, que tenían una serie de lecturas dramatizadas. Les dije, bueno, tengo una obra de teatro. Ellos buscaron directora chilena, actores chilenos. Yo ahí no me metí nada. Bien. O sea, me encontré un poco con el resultado. Pero esa compañía se rompió
se fue, digamos, la directora a hacer sus proyectos y entonces invitamos a una nueva directora y ahí yo sí metí un poco más de cuchara. Pero la verdad es que la obra también tiene algunas propuestas escénicas y visuales. Ajá. Entonces, claro, también estaba ese elemento que... Porque mira... ¿Te refieres a las acotaciones? Sí, sí. Lo que pasa es que una de las cosas que aprendí escribiendo teatro es que era muy liberador. Sí. Porque una cuando escribe una novela o un cuento es la directora, la dramaturga, la directora, los actores, el escenógrafo, el vestuarista, el maquillador, o sea, es todo, todo el elenco y más. Cuando uno escribe teatro, alguien más va a hacer eso. Pero así todo, yo necesitaba poner acotaciones porque necesitaba tener muy a mano el espacio. Estoy acostumbrada a trabajar con mis personajes en un espacio. Entonces, claro, la primera directora me dijo, oye, me llenaste de acotaciones. Y le dije, sí, lo siento mucho, pero entiende que para mí este paso de un lado, de un género al otro es duro. Entonces, algunas de esas cosas se llevaron a escena de diferentes maneras por estas dos directoras que hubo en esta puesta. Y yo estuve realmente en muchas de las puestas para ver cómo iba variando el texto, para ver si funcionaba el texto, para ver... digamos, la exigencia del texto para los actores, para ver cómo iba cambiando la actuación, para aprender también. Claro, sí, sí. Y me gustó mucho esa experiencia. ¿Cómo te descubriste en ese, digamos, en una faceta, podríamos decir, o directora, o ya, sí, desde un punto de vista de cómo se está construyendo pictóricamente eso que escribiste? ¿Te ves dirigiendo una obra? Bueno, no es mi campo, y también me di cuenta de que lidiar con un equipo para mí es muy difícil. Estoy acostumbrada a trabajar sola y a ser la directora de todo. Aunque es verdad también que cuando escribo novela un poco voy detrás de los personajes. O sea que hay un elemento también improvisatorio que existe en mi escritura, en mi proceso de escritura. Pero también me di cuenta que el teatro está en un lugar. O sea, no es que solamente los actores están en un espacio, es que el teatro necesita un lugar para ocurrir. Sí. Y yo no vivo en un lugar. Claro. Yo vivo en muchos lugares, me estoy moviendo todo el tiempo. Para tener una compañía y ser directora de una obra, requeriría que yo tuviera otra vida. Claro, sí. O sea, así como no tuve hijos y no podría haberlos tenido, logísticamente, no sé cómo los habría metido en mi vida, tampoco puedo tener una compañía porque yo no estoy siempre en un lugar. Sí. Una vida demasiado móvil, me estoy moviendo mucho de un lugar a otro, de un libro a otro, de un tema a otro. O sea, no es mi condición. Claro, sí. Bueno, ser director es un poco tener hijos, ¿no? es ese lugar de... Sí, hay un cuidado, y una persistencia y un trabajo que hay que hacer en espacio y tiempo que yo no me veo haciendo. Claro. Aunque creo que si tuviera que elegir sería la directora, sin duda. Estoy acostumbrada a dirigir a mí un poco, ¿no? Pero no. Claro. No es lo mío. Ahora que mencionabas contra los hijos, te quería preguntar cómo bueno, Chile tiene su idiosincrasia particular, digo, por los años de dictadura y demás, pero me gustaría preguntarte cómo te parece que envejeció Contra los hijos, que en algunos sectores tuvo una respuesta media conservadora, recalcitrante. Sí, claro. ¿Cómo te parece? Bueno, a la luz de que entre medio, bueno, hubieron grandes movilizaciones del movimiento de mujeres, ¿cómo te parece que envejeció el ensayo? Mira, lo has actualizado también, pero... Sí, pero realmente la actualización que hice de la versión mexicana a la versión, digamos, posterior, fue más bien reordenar unos materiales que estaban dispersos por el libro y que me di cuenta que no se leían bien, entonces hice así y armé un capítulo entre medio para que se viera bien eso, para poder detener el ojo en el tema del trabajo y la maternidad, trabajo de mujeres y maternidad. Mira, cuando yo escribí ese libro yo pensaba que a nadie le importaba este tema, que solo me interesaba a mí ajustar unas cuentitas con microagresores en relación a este tema. Para mí fue una sorpresa que en la primera presentación en México llegaran, no sé, 100 personas. Yo siendo una escritora bastante desconocida. Y luego me sorprendió que yo traje, no sé, 40 ejemplares a Chile, hicimos una presentación y entraban 100 y quedaron como otras 100 personas fuera. Tremendo.
Yo misma no daba crédito, no podía entender, nunca me había pasado algo así. Pensé, claro, este no es un tema que solo me importa a mí. Lo que pasa es que de pronto levanté una antena y recogí algo que estaba en las conversaciones privadas, pero no públicas. Claro. Y que estaba, por supuesto, en algunas novelas anteriores y en algunos textos feministas más sesudos, pero que de pronto esto que me preocupaba a mí le preocupaba a más gente. Claro. Estábamos todas pasando por ahí, haciéndonos la pregunta, recibiendo la presión, pensando si queríamos o no queríamos tener hijos, y por qué no los habíamos tenido, o qué habíamos hecho cuando los habíamos tenido. Claro, estoy hablando colectivamente, ¿no? Entonces me di cuenta que a veces los textos como que no es que se adelanten, pero perciben. Uno está percibiendo, porque uno está en el mundo, no está en la torre de cristal, no está rodeada de conversaciones que de pronto te vas encontrando con ellas y resonando con ellas. Entonces, en esa medida, fue un libro que se encontró muy poco después con los movimientos de mujeres, el movimiento por el aborto, claro, el movimiento contra el femicidio, y empezaron a circular estas voces, estas peticiones, estas exigencias, estas puestas en alerta de la situación de las mujeres, que es muy compleja. Y entonces este libro creo que acompañó un poco eso. Fue como un compañero de lectura. A mí siempre me hace un poco reír cuando me dicen que es un clásico contemporáneo. Un libro que yo escribí con un divertimento. Digo, ¿un clásico contemporáneo? ¿En serio? Por hacer rabiar. Pero acompañó. Es un libro que acompañó. Sí. Y en la medida que acompañó, yo también me vi como muy interpelada por otros reclamos, por otras voces, por críticas, por compañías. Y a mí la verdad es que la crítica me interesó. O sea, siempre se piensa que la crítica es una cosa tremenda, terrible, pero yo había lanzado una diatriba. Claro. Lo triste habría sido que nadie contestara. Lógico, ¿no? Sí. O incluso gente que le gusta el libro me dice, sí, pero no estoy de acuerdo con todo. Yo pienso, yo tampoco estoy de acuerdo con todo. Porque esa voz es una voz impostada, una voz rabiosa. Que no soy esa persona rabiosa, o por lo menos no todo el tiempo. Claro, sí. No sé, veo a los hijos de mis amigos y me encanta verlos y me pone feliz sus caritas y verlos cómo aprenden a hablar, ¿no? O sea, digamos que yo tengo más matiz que ese libro, pero necesitaba escribir ese libro así, quería escribir una provocación. Claro. Me encanta que haya provocado todo tipo de respuestas. Y no sé qué más me habías preguntado. No, sí, ¿cómo te parecía? ¿Cómo había envejecido? Claro. Había envejecido? Bueno, y entonces lo que está pasando es que pasó mucho tiempo, yo escribí esta otra obra, pero en la medida que he ido pensando algunas cosas y que han ido apareciendo otras problemáticas en relación con las maternidades y otras alertas nuevas, eso me ha obligado a pensar otras escenas, otras preocupaciones. O sea, hay un libro que se está escribiendo sobre este tema. Ah, ok. Digo yo como si se estuviera escribiendo solo, pero hay otras cosas que han aparecido en mi horizonte de preocupaciones en relación con este tema y que lo estoy escribiendo. Yo creo que ese es un libro del próximo año. Ah, mira. Sí. Mira, ¿cuáles son esas preocupaciones? Mira, esas preocupaciones empezaron cuando me di cuenta de que había algo de la lógica y la velocidad productiva del capitalismo que había incidido directamente sobre la procreación. Ya no solo el parto express y el estallido de la cesárea como práctica y lo que iba asociado reflexivamente a eso, ¿no? Los argumentos que se daban, las maneras de presionar a las mujeres para que se sometieran a una cesárea en vez de a un parto de 8 horas. Algunas felizmente, otras muy infelizmente, ¿no? Pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reproducción, todas las técnicas de reproducción asistida? Sí. ¿Qué es lo que están viniendo a paliar? ¿Cómo se está vehiculando ese lenguaje en relación con las maneras del capitalismo en los que vivimos? La maternidad subrogada, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un negocio o es una ayuda? Y todas esas preguntas para las que yo no he tenido respuesta, porque no me he sentado a escribir y por lo tanto no me he sentado a pensar qué es lo que pienso en la escritura. Claro, sí. Porque para mí el proceso de pensar es muy por escrito. Luego lo sistematizo y te lo puedo contar, claro, pero mientras lo estoy escribiendo estoy aprendiendo a pensar sobre un tema. Sí, lógico, es una forma de pensar la escritura. Totalmente, ¿sabes? Porque además la escritura es un tiempo lento
que uno en su corre día a día no tiene el tiempo de pensar. Entonces, cuando me siento a escribir es cuando tengo ese tiempo para pensar. Y para pensar en casos muy disímiles y en algunas oportunidades muy extremos. Me encanta mirar el caso extremo. Cuando miraba, por ejemplo, el caso de los discursos pro maternos, pro leche, y de repente darme cuenta que hay grupos de mujeres que amamantan a sus hijos hasta que tienen 15 años. Y dije, bueno, ¿qué significa eso? ¿Es extremo? ¿Qué es? ¿Locura? ¿Es llevar a su máxima expresión una idea sobre esa relación de codependencia? ¿Qué es? Y me está pasando lo mismo con esto otro que estoy empezando a escribir, que tiene que ver con mirar todas esas escenas y pensar qué es lo que pienso sobre eso. Claro. Realmente. ¿Dónde están los límites? Y también darme cuenta de que no existe una respuesta para todos los casos. Claro. Porque también a veces hay esta cosa de la persuasión ensayística o del ensayo como persuasión que quiere normar con una pura respuesta casos muy disímiles. Sí. Entonces ahí estoy en esa tensión y justo ahora que se vuelven a levantar las alertas de la baja natalidad y lo que eso significa, lo estoy pensando lo estoy mirando con más cuidado. Claro, sí. Y disfrutando también de esos momentos que parecen como de la ciencia ficción, pero que son de la realidad. Sí. ¿Lo piensas entonces como bajo un dispositivo de ensayo? ¿O veremos? Hasta que no me pongo a escribir, no sé lo que es. Claro. De hecho, ese ensayo lo tenía que haber escrito antes de Coloquio de las Quiltras, que es otro libro que escribí y que apareció a propósito de una conferencia que me pidieron. Y a propósito de esa conferencia, yo escribí, me aburría escribir una conferencia, una más. Y puse estas dos perras a hablar y bueno, y ahí pasaron cosas que fueron un estallido de locura, que me divirtió muchísimo escribir y que aprendí mucho escribiendo también. Y me gustó mucho escribirlo en versión diálogo, cervantino, porque podía explorar las contradicciones de temas complejos, en los que no tenía que llegar a una conclusión. Claro, sí, y eso de que los personajes no solamente se pueden hacer cosas narrando lo que se hacen, sino cómo se hacen cosas con las palabras. Con las palabras mismas, sí. Entonces ese era un libro que yo no había pensado escribir y que partió por una invitación y que se resolvió de esa manera, y sé que es un ensayo, pero también yo lo llamo ensayo ficción porque el soporte es una ficción, obviamente, es dos perras trans. Claro. O sea, no sé qué más ficcional puede ser, pero al mismo tiempo de lo que están hablando de cosas muy contemporáneas, muy contingentes que a mí me preocupan mucho. Entonces no sé muy bien qué forma va a tener este otro texto, pero ahí está, en remojo. Bien, genial. Yo te quería preguntar por, bueno, capaz como venimos de Chile, en el que hay una de las poblaciones árabes más importantes fuera de Medio Oriente, nacemos con cierta comprensión de cuál es el recorrido y la historia de opresión que vive el pueblo palestino, el pueblo en el Líbano, etcétera, pero acá, por ejemplo, la situación es distinta, ¿no? Es contraria, hay un lobby del sionismo muy grande. Te quería preguntar, bueno, tú te mueves, estás en Nueva York, también vas a España, viajas a Chile, ahora estás acá. ¿Cómo identificas, si has percibido rispideces, si te has metido en alguna controversia? ¿Cómo ves que aborda el campo de la literatura y el campo académico el genocidio en Palestina? Te pongo un ejemplo acá, un escritor muy querido, que nadie podría decir que es un derechista, como Martín Cohen, nadie podría decir. Sin embargo, para el 7 de octubre, él sale escribiendo un texto diciendo, bueno, estamos en contra de el sí pero, ¿no? Como es verdad, hubo un ataque de Hamas hacia Israel, pero no se justifica el sí pero porque se esté masacrando al pueblo palestino. Digo, no es tan fácil el tema acá, en este país en particular. Yo sé. Me imagino que en Estados Unidos menos que menos. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo notas que cómo funciona el ambiente en el mundo académico y en el mundo literario?
Claro, es una pregunta muy grande porque cada lugar Sí, tiene sus... tiene unas dimensiones Sí, sí. muy diferentes. Es verdad lo que tú dices, en Chile es la comunidad palestina, que es la más grande fuera del Medio Oriente, está muy integrada, nunca constituyó un gueto, se mezcló con otras comunidades. Sí. Entonces una comunidad, digamos, muy presente, muy, muy imbricada en el hacer de Chile. Y por lo tanto hay una, como decías, una conciencia. Sí, muy grande. Un saber, una afinidad, un afecto. Sí, sí, eso no es menor. Y aquí, si en Chile hay 9 árabes y un judío, acá es justo la proporción contraria. Inversa, sí. Esto en algún momento lo miré. Entonces, claramente la perspectiva es otra, las afinidades, los afectos son otros. Y realmente para mí fue sorprendente y doloroso ver cómo ciertas figuras muy respetables de la literatura argentina o se manifestaban de una manera que era difícil de haber previsto, por lo menos para mí desde fuera, o se silenciaron. Sí. En algunos casos por comodidad. A mí incluso me hizo preguntarme, sobre todo por el silencio de las feministas, que fue el silencio que más me dolió, porque era un colectivo que para mí había sido el colectivo que la había llevado, para decirlo en chileno, la había llevado en términos de género. Y nosotras habíamos respondido, nosotras chilenas, nosotras peruanas, nosotras bolivianas, habíamos un poco respondido y nos habíamos hecho eco de esa importantísima manifestación ciudadana, incluso de las maneras en que ellas habían elegido manifestarse. Entonces ese silencio me pareció muy doloroso, muy sorprendente y sobre todo muy cómodo. Yo pensé, ¿qué pasa? Manifestarse contra las leyes que impiden el aborto se ha vuelto cómodo y entonces es fácil y por eso nos podemos manifestar, porque no hay costo. O manifestarnos contra el femicidio es fácil y cómodo, porque no hay costo, porque ¿quién podría negar, ¿no?, que es importante proteger a las mujeres contra los femicidios, a las mujeres y a las niñas? Entonces me puso realmente en un lugar de cuestionamiento de las propias lógicas del feminismo, de cuán amplia era su interseccionalidad, cuán fino era su conocimiento de la historia y de esta problemática en particular, y cuáles eran las comodidades económicas en las que se estaba barajando este tema. No quiero emitir un juicio porque yo sé que cada decisión humana está atravesada por un montón de dinámicas que yo no controlo y de las cuales no quisiera aparecer como que sé lo que está pasando, pero creo que es muy variada la respuesta. Y creo que también el hecho de que hubo, para la gente que no entiende muy bien la historia de este conflicto, que hubo un ataque de Hamás y que se manipuló muchísimo este ataque como un primer ataque, como un momento cero, cuando hay detrás 8 décadas o un siglo de violencia contra los palestinos, y cuando se niega también el hecho de que incluso las Naciones Unidas reconocen el derecho de la resistencia. O sea, es muy compleja esa cuestión, ¿no? Entonces, se me fue un poco el hilo de lo que te estaba diciendo. Es que son muchas cosas que te quiero decir y no te las puedo decir todas juntas. Pero bueno, vuelvo atrás. Eso que está pasando aquí y cómo se interpretó, cómo se manipuló, cómo se leyó y lo que se dijo ha sido realmente muy particular de Argentina, pero también de otros países en América Latina. Porque el sionismo ha tenido una intervención y una afiliación diferente en cada país latinoamericano y por supuesto en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, es difícil contestarte esa pregunta con una lectura clara. Lo que me parece más visible y más claro es que a medida que ha pasado el tiempo ha quedado muy a la vista que lo que está pasando no es una defensa de Israel frente a este ataque de Hamás, o no solamente una defensa, como lo dicen ellos, ¿no? No es que yo piense que es una defensa, yo lo veo de una manera muy diferente, pero creo que el público general, la ciudadanía e incluso sectores importantes de la comunidad judía en nuestros países, de pronto ha visto que esto ya no se corresponde, ni siquiera aunque quieras pensarlo así, con una defensa.
sino que se corresponde con un proyecto colonial que aprovecha este ataque de Hamás para responder de una manera genocida y para finalmente cumplir su sueño histórico, que es tomarse todo ese territorio de Gaza a partir de ese genocidio y seguir con Cisjordania, Sí. que son como sus puntos, digamos, inmediatos, no son los últimos, que también es el Líbano, también es Siria. Jordania, Siria. Entonces, claro, ahí hay un proyecto colonial de larga data, pensado con mucho cuidado y que ha ido aprovechando determinados momentos, determinadas respuestas de la resistencia palestina para intensificar su violencia con completa impunidad, sabiendo que va a tener el respaldo de los líderes europeos y de Estados Unidos. Claro. Yo creo que eso es lo que ha ido quedando a la vista y por eso estamos en un momento donde se vuelve inaceptable la excepcionalidad de Israel ante la ley internacional, Sí. y donde, por ejemplo, un día como hoy aparece Netanyahu en las Naciones Unidas y las delegaciones de casi todos los países se paran y se van. Y se van, lo dejan casi hablando solo. Eso es bastante inédito. Y eso tiene que ver con un basta ya. Ya estas respuestas, estas justificaciones claramente no son lo que son y estamos viéndolo claramente. Esto ya no podemos aceptarlo. Veremos qué pasa. Tú estás en comunicación, en contacto con, no solo con artistas, sino con familiares, personas queridas, amigos que estén en territorio ocupado. Sí, en territorio ocupado sí, en Gaza no. Uh-huh. Porque yo nunca pude entrar a Gaza. La primera vez que yo fui a Palestina ya estaba cercado el territorio gazatí. Entonces no he estado ahí, pero bueno, yo tengo una red de gente alrededor. Claro. En muchos lugares, he estado en muchos lugares de Oriente Medio, conozco a muchos escritores árabes y palestinos. O sea, yo tengo un despliegue rizomático, digamos, de conexiones que también me han servido para ir entendiendo lo que está pasando desde múltiples puntos de vista. Claro. ¿Te invitan en calidad de escritora de origen palestino en función de eso a alguna conferencia o te convocan más por tu calidad de escritora y punto? ¿Sabes lo que pasa como yo he trabajado diferentes temas, me van invitando por diferentes cosas, pero en los últimos 2 años, y porque también hay una necesidad de entender, sí, de hablar, de convocar, realmente me han invitado mucho y yo he ido a todas las conversaciones palestinas a las que me han convocado. Sean pagadas, sean no pagadas, sean universitarias, haya 5 personas o 100, he ido a todo. ¿Estuviste en Chile para la rebelión del 2019? Estuve no todo el tiempo, pero llegué. Ah, mira. Llegué, sí. Mira. Y me tocaron además el paquetazo de Quito y el levantamiento de Colombia. No. Era un momento en que estaba como fuera acá, llego a cualquier lugar y hay un levantamiento. Como pensando que ya como no voy a ir a ningún lugar más porque... Claro, seré yo. No, claro, y mi mamá, hija, vas por estos lugares tan peligrosos. Y yo, no son lugares peligrosos, pero me está tocando que hay mucha movilización. Claro. Y las movilizaciones además son eco. Sí, lógico. Porque es como... Está súper mal lo de Chile y nosotros también estamos enojados y nos tiraron esta medida económica y ¡saca! Claro, sí. No, bueno, pero fue un momento bueno para pensar, porque de hecho al final todo eso quedó escrito en zona ciega y claro, toda la cuestión, porque viste, yo venía pensando el ojo desde hace mucho tiempo, pensando en la literatura de la ceguera, las casi ciegas de la literatura, y de repente pasa esto y digo, este es el cierre del libro. Sí, es el inicio, pero en realidad es el cierre. Sí. En tiempos de escritura.